Bien, vamos a explicar la segunda parte del tema del arte romano. En este caso nos vamos a centrar en la escultura romana. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la escultura romana se caracteriza por encima de todo por un marcado carácter realista, ¿de acuerdo? Hecho que nos permite hablar de dos grandes influencias. Por un lado, la influencia del mundo etrusco y por otro lado, la influencia del mundo griego. Por otro lado, señalar que se trata de una escultura que va a estar supeditada claramente a la arquitectura, que tiene unos fines propagandísticos y una clara función educativa, goza de ser una escultura de gran realismo, como hemos dicho anteriormente, y por lo tanto de gran expresividad. En cuanto a los materiales que va a utilizar, pues predominan fundamentalmente el mármol y el bronce. Temáticamente hablando, podemos hablar de la introducción de dos novedades. Por un lado, vamos a hablar del retrato y por otro lado, del relieve crónica. Desde el punto de vista tipológico, podemos hablar de, por un lado, la escultura de bulto redondo o exenta y por otro lado, del relieve. Aquí vemos, un cuadro comparativo en el que vamos a analizar o se pueden ver las diferencias del retrato griego con respecto al retrato romano. Que tengan diferencias no quiere decir que el helenismo aporte a Roma un marcado carácter naturalista en sus esculturas. Señalar varios aspectos con respecto al retrato que vamos a verlo en diapositivas posteriores. En primer lugar, tenemos que decir que la etapa de la evolución del retrato romano no está muy definida, sí que podemos señalar que, como hemos dicho, son retratos muy realistas, donde se intentaba que las facciones del rostro representaran lo más fielmente posible a la persona. Por lo tanto, el retrato romano se va a alejar de esa idealización, de ese idealismo que había caracterizado a la escultura griega del periodo clásico, que como sabemos buscaban la perfección humana. Anteriormente os lo he dicho, pero voy a repetirlo otra vez. Este interés, esta pasión por el retrato, ¿de dónde viene? Pues evidentemente viene de los etruscos. Unos etruscos que tienen como costumbre, pues, realizar, ejecutar retratos de las personas fallecidas y colocarlos sobre los sarcófagos. Más adelante, los patricios, la clase poderosa de la sociedad romana, cambiará esta costumbre por retratos que van a colocar en algún lugar de la casa. En algún lugar de la casa. Si hacemos una pequeña evolución o vemos una pequeña evolución del retrato romano, lo primero que tenemos que señalar es que ya en época republicana los romanos tienen como costumbre colocar sobre el difunto, justo antes de ser incinerado, una mascarilla de cera que se conocen como mascarillas mortuorias o imágenes maiorum, que servirán para, tener una imagen fiel
del difunto y que con el tiempo se convertirán estas imágenes mayores, estas mascarillas mortuorias, en auténticos o en verdaderos estudios psicológicos. Lo que vemos en la imagen es el retrato del Brutus Barberini, una pieza realizada en mármol, de acuerdo, donde, bueno, aparece un senador romano con sus mm, antecedentes familiares y donde destaca básicamente pues esa toga de amplios pliegues, ¿vale? Seguimos. Un Brutus Barberini que al mismo tiempo se caracteriza por gozar de una sensación de movimiento que consigue con el contraposto, un elemento, una característica tan clásica como vimos en el tema del arte griego, y por otro lado por la presencia de diagonales, ¿de acuerdo? Y ¿qué podemos decir de esta escultura? Pues que se caracteriza por ser un auténtico retrato naturalista que marca claramente la influencia del mundo helénico. Y evidentemente, como vemos aquí abajo, pues bueno, las funciones de las que hemos hablado, ¿no? Esas funciones propagandísticas, esa función de dar, de alguna manera, señal del poder político que ostenta, ¿no? Otra, otro retrato interesante del periodo republicano va a ser el retrato del cónsul Brutus o del cónsul Bruto, cuyo cuerpo, vamos, es un retrato realizado en bronce, cuyo cuerpo va a ser añadido posteriormente durante el Renacimiento. Durante el imperio, concretamente ya en época de Augusto, la cultura romana se caracteriza por tender a formas ligeramente idealizadas. Y precisamente eso donde lo vemos es en el Augusto Prima Porta. Se trata de una escultura que se caracteriza por una marcada influencia griega en la que el emperador aparece como jefe militar vestido con armadura y en actitud de estar animando a las tropas. Claramente, por su posición de contraposto, vemos una influencia evidente del doríforo, donde el rostro tiene una ausencia de pazos brutal. A los pies nos vamos a encontrar con un delfín y un cupido, muy interesante. De alguna manera, lo que se está haciendo alusión es al origen divino del emperador. Y sin lugar a duda, lo más interesante de la pieza del Augusto Prima Porta es la coraza. Esta coraza. Una coraza que, bueno, en donde aparecen diferentes alegorías, como la alegoría del cielo, alegoría del sol, alegoría de la tierra, aparecen dioses como Apolo o Diana, incluso también se recogen algunos episodios bélicos. Indicar, además, que esta escultura estaba policromada en su momento y que, en definitiva, se está representando a Augusto, al emperador Octavio Augusto, como un joven melancólico. Y muy interesante este detalle, aparece totalmente descalzo, hecho que simbolizaría que es un dios. La imagen que hemos visto antes se incluiría dentro de los llamados retratos de los emperadores. Los retratos de los emperadores se caracterizan por ser esculturas
que suelen ir acompañadas o que van acompañadas de símbolos de su poder. El que hemos visto antes, podríamos decir que es una escultura o un retrato del emperador Zorakata, o sea, vestido con indumentaria militar, en la que se representa el imperator, o lo que es lo mismo, al emperador como jefe del ejército. Otra tipología de retrato imperial es la que tenemos justo delante. A esta se le conoce con el nombre de Zorakata. Togata. ¿Qué es Togata? Pues el Togata es que el emperador aparece vestido con la toga y por otro lado aparece con la cabeza cubierta. ¿Qué se le está representando? ¿Qué representa aquí el Togata? Pues representa el título del emperador de Pontifex Maximus, es decir, es la máxima autoridad de la religión romana. Por último, la última tipología en cuanto a los retratos de los emperadores sería la apoteósica. La apoteósica se caracteriza porque el emperador aparece semidesnudo, cuando no también desnudo. Vemos que aparece la corona de laurel, aparece el águila, es decir, el emperador se rodea de los símbolos de Roma. Con esta imagen del emperador apoteósica, ¿qué se intenta representar? Pues el título de Augusto, un título que antes exclusivamente estaba reservado a los emperadores, a las divinidades, no a los emperadores, a las divinidades. Por otro lado, ya de época imperial, también concretamente en el siglo II, se va a poner un especial interés en, marcar un mayor detalle en el cabello, como vemos en esta Vivia Matidia. Por cierto, ¿qué técnica creéis que van a utilizar para realizar tanto el cabello como las barbas? Lo vimos en clase. Venga, que seguro que lo sabéis. La técnica del trépano, ¿vale? Lo que le va a dar al cabello y a las barbas, pues esa sensación de claroscuro y por lo tanto de movimiento. Ya en época de Adriano, en el siglo II después de Cristo, la escultura romana va a manifestar un claro interés por la representación de la barba, como vemos en este busto de Adriano. También lo vemos claramente este interés por la representación de la barba en este busto de Cómodo como Hércules o Cómodo heroizado como Hércules. A finales del siglo II se van a empezar a marcar las pupilas, como podemos ver en esta obra del Caracalla Satanás. Indicar una cosa, y esto es muy importante, a los romanos el cuerpo no les preocupa, es decir, ello va a dar lugar a que en la escultura romana el cuerpo tienda a formas idealizadas. ¿Esto en qué se traduce? En que la producción de los cuerpos será en serie, más o menos de manera industrial. Por lo tanto, los escultores lo único que se van a limitar es a colocarle la cabeza. Por lo tanto, la tipología de cuerpo prácticamente va a ser la misma en todas las esculturas romanas. Lo único que cambia es la cabeza. En cuanto a los retratos ecuestres, sin lugar a dudas,
tenemos que destacar el de Marco Aurelio. El de Marco Aurelio. Un retrato ecuestre que denota una categoría imperial y que se convertirá en modelo a seguir durante el Renacimiento. Se trata de una escultura, como vemos, realizada en bronce dorado a través de la técnica de la cera perdida. Por otro lado, el caballo vemos que se apoya en tres patas y que será una escultura que, como hemos dicho, tendrá una clara influencia durante el Renacimiento en escultores de la talla de Donatello. Vemos que va ataviado el emperador con una túnica de militares, que podemos ver cómo saluda a su ejército, destaca, voy a borrar, destaca, ay, ¿cuántas veces voy a decir destaca, por Dios? La cara, el rostro del emperador con un gesto claramente relajado y realmente en este retrato ecuestre quien ofrece la imagen de fuerza es el caballo, Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué creéis que esta escultura ha llegado hasta nuestros días? La respuesta es muy sencilla. La escultura se conserva porque se confundió con la del emperador Constantino. Y diréis, bueno, ¿y Constantino? Con Constantino sí se conserva porque se confunde y con Marco Aurelio no. Es muy sencillo. El emperador Constantino se va a convertir en el emperador que permitió la libertad de culto. Por lo tanto, para la cristiandad es un emperador pues muy respetado y ello hizo pues que se conservara esta escultura que en realidad era de Marco Aurelio, pero bueno, ya está, que a día de hoy la tenemos y que podemos disfrutar de ella. Aquí os explico con más detalle la escultura de Marco Aurelio, echarle un vistazo por si queréis añadir algo más o queréis saber un poquito más de la misma. Más detalles sobre la escultura de Marco Aurelio. Aquí vemos cómo ha influido en otros escultores ya del periodo renacentista. Y bueno, ya por último, tenemos que añadir que en el Bajo Imperio la decadencia o el declive del mundo romano también se va a notar en la escultura, mediante la ejecución de figuras isocefálicas, es decir, nos encontramos con esculturas de dimensiones colosales. Aquí concretamente vemos el rostro del emperador Constantino realizado mediante amplios planos y lo que más puede destacar son, bueno, pues sus inmensos ojos, de acuerdo, que, bueno, denotan un poder mágico de la mirada. En este contexto de declive del Imperio Romano y por lo tanto de las formas escultóricas, debemos de hablar también de esta escultura de los tetrarcas que se localizaría actualmente en Venecia, en donde se representa a 4 gobernantes imperiales, en donde se puede apreciar una clara influencia del mundo oriental, del mundo asiático, en donde no se están respetando para nada los cánones clásicos griegos, es decir, la escultura de los 3 tetrarcas lo que representa sin lugar a dudas es una ruptura total de lo helenístico y
están anunciándonos lo que sucederá posteriormente, lo que tendrá lugar durante la Edad Media. Os dije al principio que dentro de lo que era la temática del mundo escultórico romano se iban a aportar dos novedades. La primera de ellas la hemos visto ya, que es el retrato, y la segunda es el llamado relieve crónica o el relieve histórico. Lo podéis encontrar de las dos formas. Bien, lo primero que tenemos que señalar es que el relieve crónica o el relieve histórico se va a situar en arcos, en columnas, en altares, en bajorrelieves de los edificios, etcétera, y que va a incorporar la perspectiva. ¿Cómo? Colocando a la figura en diferentes planos. Eh, Podemos hablar de dos funciones, del relieve crónica o del relieve histórico, pero estas dos funciones tienen un denominador común: propaganda política, o lo que es lo mismo, ensalzar, exaltar la gloria de Roma. Dentro de esas dos funciones nos vamos a encontrar, por un lado, con una representación de episodios históricos que destacan fundamentalmente por su gran detallismo, porque van a representar algo que ha ocurrido en la realidad, y por otro lado nos vamos a encontrar con la representación de episodios religiosos. Precisamente con respecto a este último, es decir, la representación de episodios religiosos, debemos de destacar el Ara Pacis. También ha caído en selectividad. El Ara Pacis de Augusto es una obra realizada en mármol que cuenta con una escalera de acceso y con una puerta que permitía entrar al altar. Es una obra que se va a realizar en honor del emperador Augusto, en una época en la que Octavio Augusto había salido vencedor en las guerras cántabras de España y por lo tanto se había declarado la paz en el imperio. En definitiva, se trata de una obra que sirve para conmemorar la Pax Augusta. La Pax Augusta. Más cosas. Señalar que, por un lado, se trata de un templo, como hemos visto anteriormente, que se encuentra sobre un pedestal y que cuando tenía las puertas cerradas indicaban que estábamos ante un momento de paz. Las paredes simulan a una especie de valla y en el interior contamos tanto con decoración vegetal como en el exterior contamos con dos niveles. El inferior, que es una decoración vegetal con volutas de acanto, y en el superior, que es lo que estamos viendo en la propia imagen, nos encontramos con figura humana. Realmente lo que se está representando aquí es la entrada de Augusto a Roma, ¿de acuerdo? Es decir, la procesión de la Victimari, una especie de cortejo oficial. Vemos que se trata de un alto relieve porque las figuras sobresalen prácticamente en su totalidad en cuanto a la pared. Podemos decir incluso que hay casi escultura exenta y digamos que en esta procesión encontramos una jerarquización de las figuras, una jerarquización de las figuras. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un alto relieve en aquellos personajes que son más importantes y nos vamos a encontrar un bajo relieve en aquellos personajes que no son tan importantes,
¿Qué objetivo tiene esto? Pues os lo he dicho antes, exaltar al emperador y por lo tanto tiene una clara finalidad política. Si yo os pregunto en qué creéis que este alto bajorrelieve del Ara Pacis está inspirado, seguro que os viene a la mente una escultura, un bajorrelieve, alto relieve que ya hemos visto en clases anteriores. ¿Cuál creéis que puede ser? Evidentemente, estamos hablando del friso de las Panateneas realizado por Fidias en el siglo V a.C. Aquí tenemos más detalles de el Ara Pacis. Mirad, vamos a ver ahora monumentos conmemorativos. Este apartado, en teoría, debería de haber ido en el primer vídeo, es decir, dentro de la arquitectura romana. Pero, teniendo en cuenta de que los edificios conmemorativos que vamos a ver, concretamente dos tipos de edificios conmemorativos, se van a decorar con este relieve histórico, con este relieve crónica, he considerado que sería más interesante incluirlos en este vídeo. Los monumentos conmemorativos. Mira, los monumentos conmemorativos tienen dos objetivos, fundamentalmente, tienen dos finalidades. La primera de ellas, conmemorar victorias militares a través de estos monumentos en el que nos vamos a encontrar con una gran cantidad de inscripciones. Uno. En segundo lugar, y como es evidente, no es más que una forma de propaganda política. El primero de los monumentos conmemorativos lo tenemos delante de nuestros ojos. El Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo se caracteriza porque, en primer lugar, cuenta con una especie de basamento. Por otro lado, nos encontramos con un arquitrabe. Nos encontramos con un arquitrabe que se encuentra superpuesto a un arco de medio punto. Y por otro lado, nos encontramos con un ático que aparece decorado con inscripciones. Por otro lado, tenemos que hablar de dos pilares que sostienen ese arquitrabe y ese ático y que generalmente suele tener columnas adosadas. Lo que vemos en la imagen, y voy a borrar para que lo veamos claramente, ¿vale? Ahora, lo que vemos en la imagen es el llamado arco de Tito. Los arcos se solían ubicar a la entrada del foro con el propósito, entre otros, de conmemorar, de festejar victorias militares. Unos arcos que al mismo tiempo podían tener, pues bueno, uno o varios arcos y que algunos de ellos cuentan incluso con esculturas, con altos relieves o bajos relieves, como veremos aquí. El arco de Tito. El arco de Tito se trata de un arco en cuyas enjutas, que es este espacio que vemos aquí, que tiene forma triangular, en cuya enjuta aparecen dos victorias aladas, cuyas posturas se están adaptando al marco. Sin lugar a duda, vemos que es un arco que va a conmemorar la victoria del emperador Tito. Concretamente se va a representar la campaña contra los judíos en Palestina. Sin lugar a dudas, lo que va a destacar más del arco de Tito es los relieves que aparecen en la cara interna de los pilares. Y concretamente vemos esta imagen en donde, bueno, se está representando la conquista de Jerusalén
en el año 70, ¿de acuerdo? En el año 70 después de Cristo. Bien, en la imagen nos encontramos con el arco de Septimio Severo, un arco del triunfo con casi 21 metros de altura. Vemos que en esta ocasión cuenta con 3 ojos o 3 arcos de medio punto. Se trata de un arco muy bien conservado en el que se va a conmemorar la victoria del emperador Septimio Severo contra los partos mesopotámicos. Por otro lado, los capiteles se caracterizan por contar con un orden claramente compuesto y, bueno, podemos decir que se trata de un arco en el que se va a abandonar por completo el canon helenístico de la belleza con respecto a las figuras y se acerca a un arte, digamos, más expresionista. Otro arco del triunfo muy interesante es el que tenemos en la imagen, el arco de Constantino, que cuenta con 3 vanos o 3 arcos, como vemos en la imagen, y que se levantó para conmemorar el triunfo del emperador de Constantino sobre Magencio con el apoyo del dios de los cristianos. Ahí tenéis más detalles con respecto al arco de Constantino. El otro tipo de monumento conmemorativo es precisamente lo que tenemos en la imagen, ¿no? La columna conmemorativa. En este caso sí estamos hablando de un monumento que es original del mundo romano, es inventado por ellos mismos. Generalmente la columna conmemorativa se va a decorar, como vemos en la imagen, de manera helicoidal, es decir, como os estoy indicando ahora mismo, o parecido a esto, de manera helicoidal, con relieve en donde se va a contar un acontecimiento a modo de historieta. Sin lugar a dudas, la columna más importante es la que tenemos en la imagen, es decir, la columna de Trajano, la columna trajana, que es hueca por dentro y que narra la conquista de Trajano de la Dacia. Se sitúa en el año 113 después de Cristo. Se trata de una columna esculpida por Apolodoro de Damasco. Se sitúa en el Foro de Roma y mide 40 metros. Como vemos en la imagen, como vemos en este detalle, se trata de un relieve continuo a especie de pergamino, es como si se desarrollase un pergamino, hoy no me sale. Luego, por otro lado, vemos que es un relieve helicoidal o un relieve en espiral que comienza desde abajo hasta arriba y lo que se está representando, lo que os he dicho anteriormente, son las campañas del emperador en la Dacia y cada una de las escenas se caracterizan por el detalle, porque reflejan una enorme minuciosidad. Antiguamente esta columna se encontraba en el foro de Trajano y con el tiempo se le añadió la actual estatua de San Pedro. Se convertirá sin lugar a duda en un modelo para otras columnas posteriores, sirvió para depositar la ceniza del emperador Trajano y obviamente nos encontramos con un monumento que tenía una clara finalidad política. Aquí tenemos otra columna, la de Marco Aurelio, en la que se van a conmemorar
en este caso la campaña de él en el Danubio contra los sármatas. Se trata de una columna que cuenta con casi 30 metros de altura, donde los episodios se encuentran claramente separados y donde el altorrelieve pues da un fuerte claroscuro. Temáticamente hablando, es mucho más cruel con respecto a la columna de Trajano y en cada uno de los episodios se respeta claramente el orden cronológico. Con respecto a los sarcófagos, lo primero que tenemos que decir es que la costumbre de enterrar en sarcófagos aparece ya en el siglo II después de Cristo, ya que anteriormente se incineraban a los muertos. Las decoraciones podían estar en todas las caras del sarcófago. Aquí vemos la parte frontal, donde suelen aparecer una gran cantidad de personajes en movimiento y bueno, este tipo de sarcófagos contará o tendrá una clara influencia en el arte paleocristiano y los temas que se van a representar o los temas que se van a esculpir, pues son en general de carácter mitológico o relacionados con escenas de la vida del difunto, bien escenas de caza, bien escenas de combate, etcétera. Y bueno, aquí tenéis las imágenes que tenéis que comentar. La imagen número 1, que bueno, os la acabo de explicar ahora mismo en el vídeo. Por otro lado, contamos con la imagen número 2, que también os la he explicado en el vídeo. Y por último tenéis esta imagen en donde aparecen, pues bueno, digamos, una más grande y la otra un pequeño detalle, que bueno, pues también la hemos visto en el vídeo. De esta manera me despido, no sin antes recordaros que, bueno, que agradezco que me dijerais el otro día en clase que os resulta muy interesante este tipo de vídeos a la hora, pues bueno, de ponéroslo en casa para reforzar conocimientos y bueno, la próxima semana comenzaremos ya con el arte paleocristiano y con el arte bizantino, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte para todos y todas y cuidaros mucho.